humanos, ¿eh? ¿Cómo están todos? Gracias por estar ahí del otro lado como siempre. La propuesta que tenemos acá, los que ya nos empezamos a hacer amigos desde aquí, de conversar básicamente de esto que hace rato venimos haciendo en la tele, que es charlar, darnos la oportunidad de charlar, eh, con un elemento que se agrega, porque en lo que andábamos haciendo en la tele o lo que hacemos en la tele todas las noches en T5 satelital, solamente es una charla entre el entrevistado y yo que le hago las preguntas, o conversación que va yendo para todos lados. Pero en esto tenemos, la tecnología permite que además podamos sumarlos a todos ustedes y que puedan hablar. Y hoy, siempre y cuando también, hablando de tecnología, la tecnología lo permita, vamos a estar conversando con Eduardo Pepe Ledesma, periodista, el hombre, director periodístico del diario El Litoral, un hombre que está sin lugar a dudas ligado al periodismo, corre por su sangre y tiene una mirada especial y una pluma muy particular que nos permite a los correntinos y a gente de afuera que ya ha leído sus artículos y que los sigue, pero tiene una mirada verdaderamente muy interesante y nos permite, les decía, informarnos un poco más en profundidad siempre. Bueno, yo no les puedo asegurar que esta noche sea una noche perfecta de conexión y de comunicación, sencillamente porque Pepe está haciendo la cuarentena en su casa, y la cuarentena en su casa implica que él está en Santa Ana, y él ya me advirtió, mirá que la conexión, la forma de comunicarnos, vamos a ver cómo anda, ¿no? Quiero saludar a Nati, que está ahí, a Noni, a Nati Roca, que está ahí, a Alejandro Castelo, a María José, a Gisela y a tantos otros que pueden andar dando vueltas por el planeta. Bueno, creo que lo tengo por ahí a Pepe. Faltaría que se una un poquitito. Me parece que se unió. No sé si Pepe me está viendo, me está escuchando, o no. Pero la invitación de todas las noches de conversar, de charlar y de que ustedes vayan sumando lo suyo. Horas bastante particulares las que se están viviendo también en la Argentina. Hola, muy majo. Horas particulares, les decía, las que se están viviendo en la Argentina, porque todo el mundo está poniendo un poquitito, una cuota de lo suyo para ver cómo hacemos para continuar en esta cuarentena. Hola, Concepto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? En esta cuarentena digo porque hay mucha gente que está necesitada de salir, necesitada de que se termine esto, dicen muchos, pero por otro lado, los especialistas hablan claramente de que lejos estamos de haber terminado, y de hecho salió un comunicado, un mensaje desde el mismo presidente. Tengo entendido que ya le comunicó, estuvo en reunión con los gobernadores de todo el país y les ha dicho que de ninguna manera la cuarentena se levanta, solamente se puede llegar a flexibilizar algo. Algo no es todo, ¿eh? Así que solo para que tengamos en cuenta, solo para que tengamos en cuenta. Pepe, no sé si estás por ahí o no. Vamos a buscarlo a través de una vez por todas, tomar contacto con... Hola Gonza, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Mientras lo esperamos a Pepe, como iba a ser una noche sobre todo de periodismo, de análisis de la realidad, quiero saber qué impresión tienen ustedes por estas horas de lo que está haciendo el gobierno nacional. Sinceramente, y si quieren halagar a Fernández, bárbaro, y si quieren abuchearlo, bárbaro. Acá no hay, vamos a tratar de expresarnos libremente todos. ¿Qué impresión tienen de cómo vamos marchando
en este tiempo tan especial como nos ha agarrado el coronavirus. Yo tuve la suerte hoy de conversar al mediodía en Radio 2 con Pepe Ledesma primero de este tema y después con Jorge Liotti, que es uno de los referentes periodísticos del diario La Nación y es correntino. Y Jorge hablaba un poquitito del termómetro del presidente, ¿no? Y de cómo políticamente, así como la imagen ha subido mucho, algunos pasos en falso han producido determinados impactos que sacudieron puertas adentro al gobierno. Hay que ver cuál es la fuerza real que tiene de liderazgo o no el presidente. Y al mismo tiempo hay algunos temas que lo han dejado, como se dice por ahí, en falsa escuadra, ¿no? Principalmente esto último de sobreprecios en compras, empiezan a rodar algunas cabezas, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que ya empieza a circular con más fuerza de supuestas informaciones o noticias que hablan de una inminente salida de la cuarentena por parte de unos y otros. Bueno, a ver, creo que ahí lo tengo a Pepe la noche con él. Insisto, miren que está, vamos a ver qué tan buena es la conexión en Santa Ana, qué tan positivo es andar haciendo la cuarentena más lejos, sobre todo para un periodista, no debe ser tan sencillo. Porque si vos te dedicas a otra cosa y solamente dedicas, él se está dedicando a leer, pero si te dedicas solamente a leer, a distraerte, a distenderte, a jugar con los tuyos, es una cosa. Ahora, cuando vos tenés que estar todo el tiempo informado e informando, te quiero ver. Bueno, yo creo que es una muestra clara de que yo lo sigo esperando a ver si la conexión de Edu se da. Puede que tengamos algún tipo de delay. Si logramos hacer contacto con Pepe, les voy a pedir que tengan la mayor de las paciencias si esto es así. Y que, insisto, aprovechemos si lo podemos conectar, aprovechemos al gran periodista que está ahí. Si logramos... Ahora sí. Dije que vamos a tener delay y es probable que pase eso. Sí, está un poco complicado vamos a hacerlo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Vos? Muy bien, terminando el día. Enterándome de algunas cosas. Muchas novedades, ¿no? Con el correr del tiempo. Hace 2 horas, lo que más me llamó la atención tiene que ver con las sirenas aquí nomás en Resistencia, ¿no? Toda la sirena sonando, no sé, es como las sirenas de la guerra, ¿no? Y nosotros no, más que la cuestión de haberla leído, de haberla visto por la televisión, lo más cercano que tenemos es Malvinas, ponele, pero se corta bastante, Pepe, pero bueno, vamos a ver si podemos igual aprovechar. yo te escucho bien, pero probablemente sea mi señal. Pues bueno, yo estoy en el campo y no tengo problemas. Por ahí, si querés, podemos reintentarlo, Dani. A ver, vamos a probar un ratito porque ha pasado en varias
se nos corta, pero veamos, vamos a. Como quieras. Yo por momentos te escucho bien, por momentos también se entrecorta un poco, pero bueno, es esto, así, básicamente. Pepe, a mí me sorprende que hoy, por ejemplo, entre otras tantas cosas, me llegan por distintos medios comunicados del Ministerio de Salud de la Nación, contando y anticipando quiénes van a estar exentos en adelante de la obligatoriedad de seguir en cuarentena. Y hay mucha gente que ya se toma en serio esto, como se ha tomado en serio tantas cosas, tomando medicamentos, pensando que esa es la cura. Como nunca estamos invadidos de información, pero como nunca, al mismo tiempo, hay demasiadas voces malintencionadas, tratando de sacar nuestro provecho, y con una confusión muy grande por parte del receptor del mensaje. Es muy difícil decodificar el mensaje hoy por hoy, saber cuál es la verdad y cuál no de todo lo que anda dando vueltas. Por eso es que hay un mecanismo, digamos, que es el que está recomendando incluso la Organización Mundial de la Salud. Yo hoy hablaba con vos más temprano por la radio y hacía hincapié en esto, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud es un organismo que está llevando las cuestiones prioritarias con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entre esos también está la información, cómo tratar la información y cómo tratar la información también el que recibe la información. No solamente el que emite, sino también el que recibe la información. Y ahí hay una serie de recomendaciones y una de las más importantes tiene que ver con que hay que elegir el momento del día para informarse. Puede ser a la mañana y a la noche, puede ser, pero elegir un momento para informarse, seguir a los periodistas o a los medios en los que confía, tratar de aferrarse a evitar tiempo con la televisión, todo el tiempo con el WhatsApp, que es hoy es una canaleta, digamos, casi cloacal, porque circula muchísima basura por WhatsApp, y nosotros somos agentes también reproductores de esos virus, ¿no? Del virus de la sobreinformación, y eso genera mucha angustia. Por lo tanto, hay que cortar un poco eso, tratar de informarse lo justo y necesario en un momento del día. Si uno no está 100% seguro de la información que viene por WhatsApp, tratar de no cortarla, de no pasarla, de cortar por ahí las cadenas de la noticia falsa, que hay mucho en estos tiempos, y además porque hay mucha información basura que genera más angustia de la que genera la propia enfermedad, la propia pandemia, que se propaga incluso más rápidamente de lo aconsejable. Entonces ahí me parece que por ahí hay una clave. Nadie tiene la certeza ni la razón en esto, ¿no? Pero hay una clave ahí de cómo informarse, de cómo mantenerse informado, pero sin entrar en pánico. Lo que no hay que hacer acá es entrar en pánico, me parece, ¿no? Porque el miedo no nos conduce a nada. Uh-huh. Ahora, pero ¿cómo se hace para entrar en pánico? Y bueno, informándose. Una de las cosas, informándose, digo yo, no poniendo la televisión justamente. Mira, la televisión está recobrando un lugar preponderante porque toda la gente tiene que estar en la casa. Entonces la televisión se ha convertido como ha recuperado terreno que ha perdido por obra y gracia de las nuevas tecnologías, de la nueva forma de consumir información, incluso entretenimiento. Entonces, pero la televisión se rige por parámetros de audiencia. ¿Y cómo retenés la audiencia? ¿Cuál es el elemento sostenedor de la audiencia?
Y ahí empieza una carrera. Parece que estábamos en principio deseando el primer caso, y después estuvimos deseando el primer muerto, y todo el tiempo la música de suspenso, y hay un elemento ahí sostenedor del vértigo por informar la catástrofe morbosa, que no es bueno, digamos, no es bueno, porque yo no tengo tampoco la razón, Dani, esta es una apreciación, digamos, y de adentro, porque bueno, yo soy periodista también, no de televisión, pero hago televisión, pero no soy nato televisivo. Pero me parece que no es bueno cómo se está manteniendo. A mí me parece que, por ejemplo, te digo una nimiedad, una cosa, porque puede ser secundaria, digamos, pero el drama ya es lo suficientemente dramático como para que vos le pongas musiquita, digamos, ¿no? O sea, pero entiendo la lógica de la televisión, entiendo, y bueno, pero entonces la recomendación es hacia la gente, estar más prevenida, tratar de informarse por los canales que cree más conveniente, a los periodistas a los que siempre siguió, y tener muy presente, esta es como una recomendación de base, tener muy presente los canales oficiales, los canales de distribución oficial de información, y a nivel planetario lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Vos a partir de lo que planteás, Pepe, de alguna manera abierta la posibilidad de que muchas personas, mucho del mundo periodístico, a ver si no te malinterpreto, mucho del mundo periodístico hoy priorice la venta sobre lo que puede ser la verdad o la búsqueda de la información tal cual debe venir. Sí, más que nunca, digamos. Sí, pero yo creo que también antes que poner ahí el acento, incluso en las cuestiones personales, digamos, el acento en lo que pueden hacer el trabajo, o cómo deben hacer el trabajo los colegas, me parece que es una crisis del formato, Dani, y en esa crisis del formato entra cualquier cosa para poder sobrevivir. Entonces ahí, en ese límite entre hacemos cualquier cosa para poder sobrevivir, justo ahora tenemos una pandemia que no tiene antecedentes en la historia televisada, digamos. Fíjate vos todos los elementos que están en juego, ¿no? O sea, acá tenemos una pandemia que no registra antecedentes, y por lo menos no registra antecedentes en la era de la televisión y en la era de Internet. Por lo tanto, hoy lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, en la época pre-televisiva y en la época de pre-internet, estaríamos recibiendo con un delay de una semana, de un mes, y hoy sabemos al instante. En este momento estamos sabiendo cuántos muertos hay en un pueblo de Italia, en un pueblo de España, y bueno, y eso nos vuelve, digamos, también carne de cañón de esa necesidad de, como tenés todo disponible para sostener tu atención, necesitas más, todo el tiempo más. Es como muy narcotizante, ¿no? Entonces es peligroso en ese punto, porque ahí perdemos noción de nuestra propia realidad, porque creemos, y ahí es donde entra el pánico, ahí es donde entra el miedo, digamos, ¿no? Al perder la noción de la propia realidad que uno vive, tenemos cosas como, por ejemplo, que después empiezan a permear la virtualidad de la tele o de la internet, y empiezan a generar acciones en el lugar de donde uno es. Te pongo un ejemplo. En los últimos días se conoció como una especie de información oficial del municipio de Santa Ana, básicamente alertando a la gente de que no debían ir a tal lugar, a tal comercio de la ruta 12, digamos, porque había peligro, porque había gente contagiada. Después, con el correr de las horas, se supo que era como una especie de estrategia, digamos, para generar el quédese en su casa de la gente de Santa Ana, y una especie de compra local, digamos, de que la gente le compre a los mercados más próximos.
Como estrategia me parece muy desacertada, digamos, porque vos no podés generar, me parece a mí, esta es una opinión, ¿no? Es una opinión personal. Bueno, podés generar un compre local que generando pánico. Porque además ese tipo de pánico, digamos, ese tipo de comunicación, cuando se hace desde una oficina pública, está planteando un esquema de división que hoy el mundo no opera así. Hoy el mundo opera y nosotros vamos a salir de esta, digo, nosotros como comunidad humana vamos a salir de esto con solidaridades. Es decir, si hoy un médico de Cuba o de Estados Unidos o de la Unión Europea, de Alemania, o de la misma China, genera una vacuna, esa vacuna nos va a servir también a nosotros, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar planteando lo que se planteaba como estrategia de defensa en la Edad Media. Es decir, cuando las últimas pestes medievales que, la gente huía o el peligro era el otro, o ponemos taludes de tierra para evitar que se propague un virus que se propaga con una saliva, digamos, es un enemigo invisible. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros por ahí damos malos ejemplos y esos ejemplos malos se multiplican cuando viene de la oficialidad, ¿no? Porque a mí me parece que operan otras cuestiones y no las cuestiones que deberían operar hoy, que es toda comunicación y toda acción del Estado debe estar sustentada en evidencia, debe estar respaldada por la opinión de científicos, por la opinión de la gente que sabe y que trabaja con esto, digamos, ¿no? Sí, tenemos que poder asumir también la cuota de limitación que tenemos, digamos, ¿no? De paso, déjame, primero sé que hay mucha gente que está escuchándome, conmigo con eco, yo estoy tratando de hablar lo menos posible. Les voy a pedir reiterar a los que están del otro lado que si quieren mandar preguntas que lo hagan, mando a Belén, que manda abrazos a los dos. No se pueden mandar abrazos ahora, se mandan coditos. Coditos. A Miriam y Konikov, que está ahí. Esta noche vamos a hablar de la cocina también. A Blindado, bueno, mucha gente. Pepe, como nunca antes, la muerte en vivo. Eso es lo que en el fondo también está pasando. Así es. Fíjate vos que el otro día hablábamos con una amiga común que tenemos, que es Estela Mari Folguera, y ella decía, hablando de literatura, ¿no? Un poco, decía que hoy el punto o el ingrediente que sostiene la lectura es el sexo, digamos, ¿no? Es como la amalgama, la unidad sostenedora de la atención de un lector del siglo XXI. Hace no mucho tiempo, incluso yo no creo que haya pasado, pero no lo tengo con certeza, pero el morbo, ¿por qué es un elemento de análisis y de estudio en todas las cátedras, en todas las carreras de periodismo? Porque la muerte como misterio, digamos, superior, como misterio último, genera también mucha atención. La muerte es, dice el escritor, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta ante la autoridad de la muerte, ahí ocurren muchas cosas. Y nosotros estamos ante la autoridad de la muerte, además que si no está bien tratada, Dani, me parece a mí, esta también es una apreciación que se puede tranquilamente contrastar, una muerte además que no conoce límite más que la finitud, digamos, del ser humano. Es decir, te puedes contagiar vos, yo,
el último de los últimos, pero también el primero de los primeros. Entonces, eso nos iguala. La muerte siempre nos igualó, pues todos sabemos que vamos a morir, pero en este caso nos pone ante esa situación de igualdad muy próxima y además muy televisada, muy abordada por muchos aspectos, por muchos puntos de vista y casi que minuto a minuto. Entonces, eso nos convierte en un igual. Eso nos convierte en un igual y eso es muy sostenedor del interés y por eso los niveles de audiencia que se están viendo y también por qué prenden todas las teorías conspirativas que hay dando vueltas, por qué prenden todas las locuras de gente que trata de tirar así como al voleo que ya hay cura, que ya hay vacuna, que ya hay esto, que ya hay lo otro. ¿Por qué? Porque todos estamos con un objetivo, ¿no? El objetivo es sobrevivir. Entonces, como nunca tan televisivamente lo tenemos presente, a que la muerte te está saludando, ¿no? Es muy fuerte, pero bueno, perdón, ¿no? Pero ya estamos sobre el horario de protección al menos. No, está bien, pero digo, no está bien, pero digo, ahora, más que nunca como ahora. Más que nunca como ahora. Yo creo que ni el mejor de los guionistas pudo haber imaginado. Porque esto es estar viviendo siendo protagonista de una película de esta característica. Sí, el otro día decían eso, digamos, si tenemos que poner una imagen que me parece que todos vieron, porque es una imagen además muy impactante, muy impactante, es la imagen del Papa dando ese perdón masivo, ¿no? Mundial, en una soledad, digamos, extrema. Es decir, un publicista del Vaticano no lo hubiese esperado nunca, ¿no? Y bueno, y el poder que tiene esa imagen, ¿no? El poder que tiene esa imagen es tremendo, es tremendo. De ahí podemos analizar largamente, yo no estoy capacitado para eso, pero podemos analizar, qué sé yo, traigámoslo a un psicólogo social, a un, qué sé yo, a un antropólogo, a un sociólogo y traigamos a un semiólogo y te puedo asegurar, Dani, que puedes hacer el programa más interesante de todos los tiempos, ¿no? Solo analizando esa imagen, ¿no? Solo analizando esa imagen. Edu, ¿sabés que vos hablabas de esto? Hablabas de esta. Me acordaba de algo que escribió hace poco. En realidad esto no me parece que sea miedo. Es una película de suspenso, porque uno nunca sabe cómo está por terminar. Puede a las audiencias todavía más atractivo. Exactamente, bueno, pero porque hay una unidad sostenedora. Por eso es que ahí yo trataba de hacerte esa analogía, porque acá hay una unidad sostenedora que es a ver cómo termina, quién le gana la muerte, ¿no? O sea, una cosa así, muy... Te lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero es como... Y obviamente que hay una unidad sostenedora muy fuerte porque, ¿sabes por qué? Porque acá, más allá de que nosotros estamos habituados a una lógica de televisión, digamos, que nos cuenten historias que le pasan a otros, esta historia también nos está pasando. Entonces ahí hay como un doble juego, me parece, bueno, por un lado estoy viendo lo que pasa afuera, pero resulta que también estoy viendo por televisión lo que le pasa a mi vecino y yo también soy protagonista secundario, terciario, porque estoy obligado a una cuarentena que nosotros no se nos pasaba por la cabeza tener que estar viviéndola y bueno, yo espero que esto nos haga mejores, ¿no? En el sentido de que tiene que servir para algo tanta angustia, tanto dolor, tanta pérdida y tantas cosas que están pasando con la gente internamente, ¿no? Porque nosotros por ahí tenemos la posibilidad de salir a respirar un poco. Hay gente que no tiene, que
que vive encerrado en cuatro paredes, que las tensiones llevan a las disputas familiares, porque hay tiempo encerrado. Y después tenés el otro drama, que hay gente que está sola, digamos, ¿no? Hay gente que vive esto con una soledad, y si no es fuerte de cabeza, digamos, puede ser muy dañino, ¿no? Muy dañino. Así que hoy también eso es una necesidad, cuidar la cabeza, ¿no? Unas noches conversábamos tanto con Fernando Belinda como del encierro, con cómo hoy tanta construcción, tanta vida tan armada de una forma, y cómo al vivir en esta caja de zapatos, a la que estamos acostumbrados a la sociedad, lo que era un éxito, el poder haber logrado algo, casi te volvió un boomerang para muchos. Es tu propia cárcel. Bueno, sí. Es tu propia cárcel. Exactamente, sí, es así. Es así, por eso es que esto tiene, por eso es que te digo que esto ya es suficientemente dramático. No solamente la enfermedad y la curva de contagio y los casos, no, todo lo que se vive alrededor de eso, ¿no? Alrededor de eso es que a las 9 de la noche te suene una sirena. Aquí nomás, del otro lado del puente, aquí nomás es que nosotros estemos hablando de la posibilidad de enemistarnos con el Chaco. Eso es inviable bajo cualquier punto de vista, y sin embargo estuvimos dando esa discusión increíblemente. Es pensar que nosotros podemos aislarnos sin pensar que Resistencia con Corrientes son barrios que están divididos por el río, nada más, y unidos por el puente, por suerte. Pensar que hay empresarios, como te decía hoy, yo no puedo creer que haya gente que lucre con la necesidad, con una necesidad básica que es hoy de preservar la vida. ¿Cómo preservar la vida? Y tomando agua y comiendo, ¿no? Entonces, esas subas indiscriminadas de precios, sobre todo en los comestibles, me parece una barbaridad, de una falta de solidaridad lo mínimo, ¿no? Me parece de una bajeza muy, qué sé yo, no sé, no quiero irme de boca, pero me parece una barbaridad, y cosas que se hacen también, yo supongo que por falta de control. El Estado por ahí no tiene otras urgencias y no llega. Yo no sé cuántos agentes hay para controlar eso. Te decía también hoy que queda expuesto, totalmente expuesto, el nivel, el grado de informalidad que tiene nuestra economía. Es decir, el Estado está tratando de asistir a las familias que están fuera del sistema con un esquema que tarda mucho, que lleva mucho tiempo, porque vos tenés que validar una cantidad de información. ¿Por qué? Porque más de la mitad, te decía hoy en la radio, ¿no? Mínimo, más de la mitad de la población económicamente activa de Corrientes está fuera del sistema, de cualquier sistema. Es totalmente negra la economía de más de la mitad de la población. Por lo tanto, queda también demostrado eso. Nosotros no podemos bajar un programa de ayuda y que llegue a los que tiene que llegar inmediatamente, porque hay gente que al estar en la informalidad no tiene un código de asignación de una cuenta bancaria, no tiene un código de descuento, no tiene un código de nota de crédito, no tiene nada. Y por eso nos cuesta más llegar con la ayuda, por eso nos cuesta que, si queremos llegar con la ayuda a los que queremos llegar y sacar de en medio de esta situación a los avivados, a los punteros, a los que siempre están ahí dando vueltas y lucrando con este sistema de necesidad, ¿no? Porque este es un sistema de necesidad, porque acá esto no es de hoy. Y yo te decía hoy, Dani, una cosa que a mí me molesta mucho en realidad, porque nosotros tenemos un esquema de inflación que venimos midiendo hace mucho tiempo, y hace bastante tiempo que la inflación en el rubro alimentos, la más alta del país, está en el NEA. Entonces, no es de ahora tampoco. Por eso también el otro día, y hoy incluso hablábamos con vos de esto, es que
que resulta un tanto, digamos, molesto que haya pasado lo que pasó el otro día con la gente en los bancos, ¿no? Porque la gente que administra esos recursos sabe que la mayoría de los viejos, sobre todo en Corrientes, pero no solo en Corrientes, sobre todo acá, pero no solo acá, no usa plásticos, no usa dinero electrónico, necesita el dinero físico para transaccionar. Entonces, lógicamente, vos tenés cerrado 2 semanas, 3 semanas un banco, abrís porque tienen que cobrar los sueldos y se van a ir porque esa gente no tiene otra manera de vivir. O sea, y después la locura de culpar al pobre de su pobreza, ¿no? O sea, de creer que están así porque quieren y sacar de encima toda la responsabilidad estructural que va moldeando este modo de vivir que tenemos y que hoy queda muy expuesto, ¿no? Vos sabés que eso, cuando te escuchaba, pensaba, esto fue también un disparo al corazón de esa forma de hacer política. Ahora, si producirá algún cambio, ¿no? Mirá, una de las noticias, Dani, que me alegró mucho, la verdad que me alegró mucho, porque también así como me alegra, es una cosa que no puedo creer bajo qué sistema el gobierno de Corrientes paga pedacitos de sueldo semana a semana, ¿no? Y hoy vi con satisfacción, digamos, que anuncian que los agregados, el plus de los estatales se va a pagar en una sola vez. Es decir, me parece que tendrían que hacerlo el sueldo completo de esa manera. ¿Por qué? ¿En carácter de qué y bajo qué régimen, digamos, de qué alguien puede creer que juntar miserias hace una gran miseria? Porque eso no es así. Si vos juntás pedacitos de miseria, no hace una gran miseria. No es lo mismo que la fortuna, que pedacitos de fortuna hacen una gran fortuna, eso sí, pero esto no. Y además expone a la gente a tener que salir muchas más veces. Es decir, si vos tenés que cobrar, Dani, cobrar todo de una vez, vos administrás tu dinero, pero si encima tenés que cobrar una vez por semana, y ahí tenés 4 colectivos que tenés que tomar, porque esto perjudica a quién, al que menos tiene perjudica, no al que más tiene. Entonces, me parece también que ahí hay cosas que hay que revisar y que esto tenemos que revisar a la luz de todas estas cosas que nos están pasando. Me parece, qué sé yo, por ahí hay algún funcionario que tiene algún argumento y bueno, cuando lo escuche y que no sea un argumento electoral, puede que lo entienda, qué sé yo. Entre otras cosas, cuando se pensaba en lo otro que ocurre en plazas que se muestra, yo me imagino que debe ocurrir en buena parte del país, incluso a nivel nacional, ¿no? Aplaudir el hecho de haber pagado tu laburo. Eso es muy loco, ¿no? O sea, felicitar es como que felicitar a la persona, al jefe de la empresa con la que vos trabajás, y le aplaude y le digas, qué grande me pagaste. Si vos estás trabajando, es lógico que te devuelvan, que retribuyan tu trabajo. Pienso en esto mientras te voy escuchando. Bueno, pero eso tiene, Dani, acá me meto también en camisa de 11 varas, ¿no? Como por ahí me meto. Eso tiene una argumentación basada en la historia reciente de Corrientes. Ahí de nuevo, ahí voy a disentir un poquito con vos, si te entendí bien. Por lo siguiente, porque no le podemos, bajo ningún punto le podemos culpar al pobre de su pobreza, sobre todo cuando la pobreza de ese pobre no está determinada por su pereza, sino por cuestiones superestructurales. Entonces, la gente de Corrientes aplaude el pago de sueldos porque vivió 6 meses sin cobrar y porque Corrientes del 99 es el mismo Corrientes de hoy, es decir, donde el gran empleador es el Estado, donde por fuera del Estado poco y nada vive, y porque lo que hay privado por fuera del Estado, los que hacen buenos negocios son los que son proveedores del Estado.
Es decir, o tienen relaciones de segunda o tercera, de segunda o tercera instancia con el propio Estado. Porque el Estado es el gran empleador, no de Corrientes, sino de la mayoría de las provincias pobres de la Argentina, entre las cuales están las del NEA, ¿no? Claramente, primero. Y después, pero también hay otra. Y la lógica de funcionamiento es la misma en la mayoría de las provincias no desarrolladas del país. Entonces, ¿es una lógica que hay que cambiar? Sí, es una lógica que vamos a cambiar. Nosotros la veo complicada, pero bueno, hay que hacer el intento. Hay que hacer el intento. Entonces, ¿por qué la gente aplaude? Y porque la pasó muy mal en el 99. Y el gobierno de Corrientes, que empezó después en 2001 con Ricardo Colombi, supo capitalizar eso al punto, Dani, y esta no es la primera vez que lo digo, y al punto que se ha convertido el pago de sueldos en la principal obra del gobierno a lo largo de 20 años. Entonces, entiendo a la gente que aplaude. No comparto, pero entiendo por qué lo hace, digamos. Dijiste proveedores. Las últimas horas se vieron empañadas por el tema proveedores a nivel nacional. Sí. ¿Cómo ves que está llevando adelante esta situación el gobierno de Alberto Fernández? ¿Y qué pensás de estos temas? Bueno, echó a un funcionario, ¿no? Hoy Arroyo echó al funcionario que supuestamente se mandó solo y compró los alimentos a mayor precio. Lo que me queda de esa situación es que si el Estado está comprando a granel, ¿no? O está comprando a gran escala alimentos y no puede sostener el precio que fija el propio Estado, y bueno, y entonces, ¿qué le pedimos nosotros a un supermercadista? ¿Qué le pedimos a la señora del almacén de aquí de Santa Ana, que el otro día me vendió una garrafa de gas a 400 y pico de pesos, ¿no? ¿Qué le puedes pedir? O sea, que me mantenga el precio de 300 y pico. ¿No? No, entonces me parece que ahí es, por eso te decía que ahí enganchamos con lo que hablábamos antes, ¿no? Acá el Estado es el primer empleador. El Estado es el que debe dar el ejemplo. El Estado es el que debe cumplir sus propias normas, digamos, porque ¿quién dictó eso? Yo no dicté, lo dictó el Estado. Entonces, si el Estado no cumple lo que el propio Estado dicta, y bueno, y entonces estamos en problemas, ¿no? Estamos en graves problemas, porque vos no le podés pedir a un kiosquero, a un almacenero, que de encima está en cuarentena y está siendo proveído por alguien. Él no puede él mismo ir a comprar a un mayorista, como sucede cuando no hay cuarentena, y cuando no hay aislamiento también la oferta y la demanda está un poco más equilibrada. Hoy eso está todo reducido. Hay abastecimiento, pero está todo reducido. Entonces, uno puede tener un intermediario, puede tener la tentación de aumentar el precio. ¿Y qué va a hacer el almacenero de acá al lado? Me lo va a trasladar a mí, si él es tan o más pobre que yo. Entonces, ¿por qué él, que recibe un producto a determinado precio, va a tener que asumir el costo de la crisis? Entonces, esta es una cadena, y así funciona la cadena siempre. Imagínate en épocas de crisis como ahora, ¿no? Entonces, por eso te decía, es una situación compleja donde hay que mirar, y el principal responsable acá es el Estado, sin duda, ¿no? ¿Tu opinión de Fernández? Yo creo que a mí me sorprende. A mí hay cosas que me sorprenden mucho de cómo está llevando la crisis. También creo que comete errores, que comete excesos. También entiendo por qué lo hace, pero esto es como siempre, ¿no? Esto yo siempre digo, es como una clase que nunca olvido, una clase de periodismo que me dio
un maestro que yo tuve en la universidad y me decía, ¿no? Si vos tenés que explicar el título, si vos está mal, porque esto decía para la gente que escribe, ¿no? Entonces decía, porque vos no vas a estar a la mañana a la hora del desayuno con la gente que leyó tu título para explicarlo. Entonces, fíjate porque tiene que estar todo ahí. Entonces, y lo mismo pasa acá, ¿no? Si vos tenés que salir después a explicar cosas, tenés que salir a decir que dijiste lo que no dijiste, que dijiste esto, que dijiste lo otro, eh, se complica. Yo creo que el presidente está haciendo muy bien ciertas cosas y en otras cosas comete errores y comete excesos y yo no sé hasta qué punto esos tienen, digamos, son cuestiones de la política o cuestiones también de un momento que también para él seguramente que es muy complicado, ¿no? Porque viste que también con el caso del presidente se hablan de muchísimas teorías, ¿no? Muchísimas teorías de qué es lo que está pasando, de quién habla, quién no habla, qué pasa si se enferma, qué pasa si no se enferma, por qué hizo lo de Moyano, por qué y por qué. Bueno, siempre van a estar esas dudas, siempre van a estar ahí. Hay gente que se aprovecha de esa situación y que trata de sembrar la discordia. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Moyano, esta es una cuestión que podemos discutir largamente de por qué lo hizo, que yo creo saber por qué lo hizo, pero bueno, que no viene al caso. Pero que le dio como pasto a cierto sector de la política que cree con argumentos y con razones seguramente. Eso que Moyano no es ejemplar, ni mucho menos, y que tiene problemas, digamos, con la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí. Pero hay gente que toma eso y a partir de ahí, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Hay muchas más cosas, pero estoy dando un ejemplo, el último y el que parece que era el más grave, ¿no? Entonces, toma eso para sembrar la discordia, que en la primera etapa, digamos, de la crisis, me parece que el presidente navegó muy bien estas aguas que venían bastante turbulentas y generó un consenso alrededor de su figura, alrededor de las políticas que venía dictando el gobierno de la nación y que bueno, que ahora se ven un poco, digamos, por lo menos puesta en duda, está en crisis también eso, ¿no? Pero que logró un consenso muy amplio. Bueno, la verdad que yo también me sorprendo un poco de las reacciones que está teniendo el presidente con esta situación, que es bastante compleja y que, bueno, también ahí, viste, después tenemos que volver a hablar del punto central de toda esta discusión, que, bueno, sí, que es la salud, la economía y cómo vamos a salir de esta sin que se nos muera gente de hambre, ¿no? No solamente de coronavirus, sino que se nos muera la gente de hambre, ¿no? ¿Y vos qué pensás? ¿Está primero la salud, primero la economía, en ese contexto, ¿no? En ese contexto, ¿no? Bueno, primero, sin salud no hay economía, y yo ahí comparto esa premisa, ¿no? O sea, si no hay salud, no podemos hacer nada para... pero eso no es una premisa de hoy, de la crisis, es decir, todo el mundo sabe que la plata va y viene, pero la salud no, digamos, ¿no? Y bueno, en ese entendimiento yo creo que primero está la salud. Ahora, también te decía hoy temprano, Dani, yo sé desde dónde estoy hablando. Y desde dónde estoy hablando yo y desde dónde estoy hablando yo. A ver, yo estoy hablando en mi casa, yo puedo trabajar desde mi casa, las empresas periodísticas están en crisis, no me garantiza que vaya a cobrar en tiempo y forma y todo, pero yo estoy trabajando desde mi casa, me estoy protegiendo y tengo un trabajo, por lo cual yo cobro un dinero fijo, soy un asalariado. Entonces, eso solo ya es una diferencia con mucha gente, con mucha gente.
Si yo te dijera además que yo estoy en una casa donde además yo puedo salir afuera a tomar aire y hay árboles, eso ya marca una diferencia sustancial con el resto. Y además, si yo te digo que yo estoy diciéndote esto, Dani, en una provincia como la nuestra, y bueno, entonces casi que estamos en el lote de los privilegiados, ¿no? Porque esta provincia tiene muchísima gente por fuera de toda esa posibilidad, por fuera del sistema, gente que no come, si no trabaja, no come, y hoy no puede trabajar. Entonces, le mata la angustia de la crisis, le mata la angustia de tener que estar hacinada, sin comodidades, y no poder trabajar, le mata la angustia de no poder proveer, sea hombre o mujer, y muchas familias están desmembradas y hay mujeres que están solas y que tienen que hacer lo que está a su alcance para poder sostener la economía del hogar, y es muy triste porque esa es la realidad que nos envuelve, digamos, ¿no? Una realidad que es lamentablísima. Ni me quiero imaginar en lugares, digamos, todavía con menos posibilidades de trabajo, en algunos pueblos alejados, en algunos parajes, que uno puede suponer, digamos, que no se muere de hambre porque necesariamente tiene que saber plantar y tiene que tener vacas y todo eso. Y eso a veces no hay ni siquiera eso. Y no hay un vecino que te pueda socorrer y es muy compleja la situación. Entonces yo te estoy diciendo, estoy hablando acá, pero yo tengo, digamos, para comer. Y el que no tiene, todo lo que estamos diciendo se cae ahí, Dani, se rompe. Puede servir para un cambio en ese lugar, lo que hoy está pasando, o crees que el día que esto se termine, la gente va a tratar de acomodarse, como era en un principio? Y yo tiendo a creer que de acá tendríamos que salir fortalecidos, ¿no? Yo no creo que el mundo sea igual. Creo que hay muchas cosas que están cambiando ya. De hecho, mira cómo estamos haciendo televisión, ¿no? O sea, esto en condiciones de normalidad, esto no estaría pasando. Pero tampoco es una mala opción, digamos. Entonces quiere decir que algo estábamos desaprovechando de la tecnología que teníamos disponible. Esto también te decía hoy. La tecnología que nos servía seguramente para el entretenimiento, hoy estamos viendo la cantidad de utilidades que tiene. Digo, estamos viendo en términos masivos, ¿no? O sea, el mundo está viendo que hay una cantidad de tecnología disponible que sirve para más que entretener, y para más que para hacer maldad. Como por ejemplo el tema de las noticias falsas y todo eso, ¿no? Sirve para comunicarse, para atraer tranquilidad. Le sirve a los psicólogos para poder trabajar un poco la cabeza de la gente que está mal. Sirve para reencontrarse con amigos, sirve para sostenerse, que hay gente que no está, que está en otros lugares, en otro país o en otra provincia, para estrechar los afectos con lo que uno por ahí, por cuestiones también, digamos, secundarias, nimias, tiene distancias, y esta, digamos, de nuevo, ¿no? La autoridad de la muerte que está ahí cerca saludando, hace que todas esas cosas se limen y que empiecen a surgir las cuestiones importantes y bueno, y se empiecen a generar, a fortalecer esos vínculos que por ahí estaban. Y eso mismo yo creo que va a pasar con el trabajo. Pero con respecto a tu pregunta, digo con respecto al trabajo, porque hoy también te decía que hay cuestiones ya que se están haciendo remotas, que se están haciendo desde la casa, que esto demuestra cabalmente que hay cuestiones que se pueden resolver con un correo electrónico o con una llamada de WhatsApp. Y que no necesariamente hay que mover vehículos, colectivos, autos, para ir a una reunión presencial que no tiene mayor ganancia que una llamada de teléfono o que un correo electrónico.
Pero con respecto a tu pregunta, Dani, me parece que acá el Estado tiene que tomar nota de esto. Yo no creo que sea una opción que esto cambie. Me parece que es una obligación que cambien para resolver ciertas cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para que la población vulnerable no sea más vulnerable abarrotándose en un banco? ¿Cómo hacemos para que los viejos puedan tener metodologías de cobro que no necesariamente implique ir a un banco a determinados días? Hay inteligencia humana, digamos, que está disponible y que se puede usar para que eso cambie, que haya otro tipo de validación de identidad, de cajas de ahorro, de dinero, etcétera. Hay una cantidad de mecanismos. Esa no es una opción. Eso tiene que ser, a partir de ahora, un aprendizaje colectivo, social, y obviamente político, administrativo. Eso tiene que ser así. Porque si no, quiere decir que no aprendemos nada y que después de todo lo que estamos pasando vamos a volver a nuestra vida normal y todo sigue igual. No lo sé, no lo sé. No estoy tampoco yo en condiciones de poder decírtelo con certeza porque yo mismo tengo muchas dudas, digamos, ¿no? Pero a mí tiendo a pensar que las sociedades que vivieron pestes de verdad y que sufrieron muchas pérdidas aprendieron de eso. El mundo aprendió después de todo eso, digamos, ¿no? Después de la peste, qué sé yo, la peste negra, la gente aprendió, la medicina aprendió. ¿Me entendés? O sea, hay un aprendizaje, me parece. Y ahora acá con la tecnología, yo creo que hay un aprendizaje que queda, que va a sedimentar. Ojalá que nosotros podamos también aplicar toda la otra tecnología que está disponible para poder resolver más rápido nuestros esquemas en los sistemas sanitarios, en los sistemas de seguridad, en el sistema educativo. Fíjate todo el cambio que generó esta pandemia en los sistemas educativos. En el sistema no, sino en la metodología, en la forma, en el formato en el que se está hoy dictando clase, digamos, ¿no? En la universidad y en las escuelas media y primaria, e incluso en el nivel inicial. Yo tengo una nena en el nivel inicial y recibe contenido digital, digamos, ¿no? Y me parece un acierto, ¿sabes por qué? Porque esos pibes son de ese mundo, son nativos de ese mundo, entonces es más llevadero y es más cercano a su forma de aprendizaje que le manden un video o que le manden cosas por internet a que tener un profesor en el frente, ¿no? O sea, entonces esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que esté reemplazando al maestro, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Digo que hay mecanismos que se pueden utilizar. Esto también va a generar seguramente una transición, pero también es verdad que los chicos extrañan a su maestro, es decir, y está bien que suceda, porque tampoco es que una cosa quita la otra, sino son formas, son maneras de generar educación. Y bueno, pero que la pandemia nos está mostrando que hay una cantidad de caminos que por ahí estaban inexplorados, solo eso estoy diciendo. ¿Qué aprendiste, Pepe? No sé bien todavía, yo no hice todavía el arqueo de caja, ¿no? Porque me parece que esto da para largo. Va a tardar un poco de tiempo, ¿no? Y va a tardar también un poco de tiempo. Te estaba tratando de decir que justamente aparece un límite en el tiempo de espera de Instagram, pero me parece interesante el aprendizaje que cada uno de nosotros que va sacando de positivo en este tiempo. A ver si Pepe, creo que te tengo ahí de nuevo, ¿no? Sí.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo te escucho perfectamente, no sé qué dijiste antes, pero... No, quedamos con el aprendizaje. Vos me dijiste que estabas haciendo... Todavía no habías hecho lo que... Así es. No, todavía no hice el arqueo de caja porque me parece que esto todavía tiene un rato más, ¿no? Más allá de que se pueda, que se pueda flexibilizar y qué sé yo, y que podamos ir retomando por ahí las actividades. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes y un después de esto y entonces yo quiero ver, a ver, en qué aspecto de la cuestión profesional, de la cuestión personal, de la cuestión relacional, de la cuestión incluso de la comunidad, ¿no? De cómo uno se inserta y es parte de la comunidad. Me parece que todas esos planos de la vida van a cambiar. Y yo no sé todavía, pues además también estoy en un momento en el que no sé muy bien, a mí también me embarga la incertidumbre que seguramente tenemos muchas personas, la mayoría, y no sé qué puede pasar, ¿no? En un momento, incluso pensaba en esto de que, viste que cada vez que uno se pone frente a un peligro, o frente a la posibilidad de que suceda un desenlace pronto, uno se quiere, como dice el poeta, se quiere tomar la vida a borbotones, ¿no? Y bueno, y estoy también en ese proceso, ¿no? En un proceso de decir, bueno, no sé qué va a pasar. ¿Y qué hago? ¿Me tomo la vida a borbotones o no va a pasar y espero y no sé? No sé, la verdad, Dani, no sé. Entonces son como muchos planos, ¿no? Sé también que el trabajo seguramente va a cambiar, la forma de trabajar va a cambiar. De hecho, yo te decía, yo estoy escribiendo más que no en épocas normales y estoy tratando de hacer el periodismo acá encerrado en el lugar donde yo trabajo, digamos que es una pequeña biblioteca en mi casa. Entonces, es como que todo cambia, todo cambió. Es decir, había el otro día en un meme por ahí que decía, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de hace una semana, ¿no? Y imagínate qué le dirías hoy a tu yo de antes de la cuarentena, ¿no? Es otra persona, supongo yo. Entonces, en ese crecimiento, en ese proceso de aprendizaje que te va llevando la vida y esta forma de vida que nos da el confinamiento obligatorio, no sé todavía qué alcance tiene, ¿no? No lo puedo ver, no lo puedo ver. Ojalá que salgamos de acá mejores personas, ¿no? Qué sé yo, no, es una aspiración, es un deseo. No sé qué te pasa a vos con esto, pero yo estoy ahí todavía juntando papeles. Este presente, este tiempo, te da más incertidumbre, miedo, hay vértigo, hay suspenso, hay esperanza, hay más tranquilidad. ¿Cómo estás en eso? Y también ahí es como que hay muchas cuestiones que están encontradas, ¿no? Sí, miedo sí hubo, sobre todo en la primera parte, donde no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando, entonces el miedo a lo desconocido, ¿no? Ahora tampoco conocemos muy bien, pero es como que ya es más amigo nuestro, porque como se está sosteniendo en el tiempo, ya uno empieza a familiarizarse, ¿no? Empieza a saber cosas de este amigo dañino. Pero después hay también el suspenso, es decir, como está todo en suspenso, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pasado, cuando esto acabe, porque tampoco vemos dónde va a terminar. Yo creo que esa es la mayor incertidumbre de todo esto, es que no sabemos cuándo termina, ni cómo termina.
pero ¿sabés qué? También es la vida así, digamos. La vida nosotros la vivimos porque no sabemos cómo termina. Porque si no, o sea, sí sabemos cómo termina, pero no sabemos cuándo. Entonces ahí hay como un deseo, y entonces en el deseo de vivir y en el deseo de no morir, o bueno, no sé, los psicólogos te lo van a aplicar mejor, uno transita la vida, ¿no? Entonces, pero después tenés otras cosas como, yo tengo, qué sé yo, mis padres que son personas con todos los factores de riesgo y están lejos, y uno habla, pero también tengo miedo, yo no sé qué puede pasar, y si pasa, ¿cómo podemos actuar? Es decir, son un montón de cosas, ¿no? Es decir, no es solamente uno, no es solamente uno, eso también aprovecho ahora y meto el chivo porque me quedó justita acá, ¿no? Que es una cosa que dice el doctor Popescu, Boy Popescu, que es la entrevista que vamos a publicar mañana a las 9 de la noche por las redes, y el viernes a las 21:30 por T5 satelital. Acá nadie se salva solo. Acá hay gente que cree que cuando se tiene una cosa, cierta fortuna o lo que sea, cree que ya está, que se salvó. Y acá la pandemia nos está mostrando que solo no podemos. Acá, entre todos, porque si no, esto sería un desquicio total, ¿no? Nos está demostrando eso. Pero además, lo que dice Popescu, y que me parece que es fundamental entender hoy, es que, y la fortuna, pero y si vos tenés una pequeña fortuna o una gran fortuna, por ejemplo, en Corrientes o en el Chaco o en Misiones o en Formosa, pero al lado tuyo tenés gente que no tiene agua, que no tiene cloacas, que no tiene educación, que no tiene para comer, que se muere de hambre. Es decir, vos sos realmente feliz en una situación así, en un lugar así, en un momento así. Y la verdad que me parece que son esas las grandes preguntas, los grandes viajes que hay que hacer, ¿no? Que, como decía Popescu también, ¿no? El gran viaje no es un viaje de turismo, el gran viaje hoy, y me parece que la pandemia también nos habilita esa posibilidad, es el viaje al interior de uno mismo, ¿no? Las grandes preguntas, como dice el escritor, las grandes preguntas son las que uno se hace a uno mismo. Entonces, todo esto, si nosotros podemos verlo positivamente, propositivamente, y lo podemos canalizar también positivamente, yo creo que puede servir de un gran aprendizaje, y ojalá que ese aprendizaje sea colectivo, sea comunitario, ¿no? Porque claramente también queda demostrado acá que tenemos grandes cualidades como sociedad, pero también grandes falencias. Aún desde tu casa, ¿pensaste alguna vez que al periodista Eduardo Ledesma le iba a tocar cubrir una pandemia de esta característica? No, bajo ninguna circunstancia. Además, te diga, si vos me vendés ese boleto, no sé si agarro. Viste que es bastante complicado, ¿no? Uno por ahí, cuando se está formando, lee cosas, ¿no? De la gente que lo más cercano al peligro, y era como una especie romántica, es como una figura romántica del periodismo, el corresponsal de guerra, ¿no? Era como, bueno, eran otra casta, digamos, ¿no? No es lo mismo un periodista de calle que un corresponsal de guerra, era un ser superior. Bueno, y hoy esto te pone en situación de vulnerabilidad, te pone en situación de peligro, más que tal vez una guerra convencional, ¿no? Pero también, y por lo tanto es extraordinario porque es extraordinario para todo el mundo. Yo acá también quiero, y si me dejás, también quiero, nosotros hacemos un trabajo que no es ni más ni menos que un trabajo. Por lo tanto, los héroes acá son los enfermeros y los médicos, ¿no?
porque por ahí también, viste, porque bueno, estamos trabajando y tenemos que tener contacto con cierto peligro y listo, es eso, son los gajes del oficio, digamos, ¿no? Porque si no, me parece que si nosotros nos ponemos nosotros ahí adelante y corremos de vista que los que la están jugando, digamos, son los enfermeros, los médicos, los bioquímicos, los que están haciendo las muestras, lo que están viendo a ver si tenemos o no tenemos coronavirus, me parece que ahí también subvertimos el peso de las palabras, ¿no? Y el peso de los... Entonces, nada, eso. Ahora, que es una situación extraordinaria y que, es más, una de las cosas, fíjate, Dani, una de las cosas importantes de hoy es que el otro día, no recuerdo bien quién decía, creo que era Rita Segato, decía que lo que está en juego acá es el gran relato, ¿no? El gran relato universal con relación a la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran relato? La China como el nuevo líder mundial, las teorías económicas, ¿no? Que China aprovechó la caída de las bolsas para quedarse con empresas europeas, etc. El gran relato es China como el gran manipulador de la vida, del mundo, digamos, que metió este virus en un laboratorio y a partir de ahí maquinó una limpieza general matando viejos. Y así ¿cuál es el gran relato, ¿no? Lo que está en tensión acá es el discurso, porque el discurso es el poder. Entonces, ¿quién a partir de acá va a tener el poder? Y en ese punto, fíjate, que interesante plantearlo, ¿no? En esos términos chiquititos, esto alguna vez se va a tener que contar. Se va a tener que contar como se contaron las grandes pestes mundiales, ¿no? Y bueno, y ahí uno que hace esto que hacemos nosotros fantasea mucho, ¿no? con poder hacerlo. Es decir, ¿cómo contar esto? Porque este es un pescado enorme que cualquiera que hace esto que hacemos nosotros desea tener alguna vez en la vida. No tan peligroso, pero desea tener. Y hoy yo creo que no solamente, por eso te digo, porque no solamente acá es un manjar para el periodismo, este es un manjar muy peligroso y para toda la... todos somos protagonistas porque todos estamos en la misma, con las mismas posibilidades, pero también con los mismos peligros. Entonces, qué sé yo, no sé, es lo que por ahí, bueno, habría que ver cómo termina esto y qué se puede decir de esto cuando termine, si estamos acá todavía, ¿no? Pepe, antes de despedirte te dejo la pregunta que siempre para el final a todos los que tienen esa amabilidad, como la que vos tenés en esta noche, darle un rato de tu tiempo antes de cerrar el día, darnos un rato de tiempo. Si bien vos tenés una casa, tenés un parque, un patio, un lugar donde hay verde, no es lo mismo que estar en la calle. Entonces, ocupando esa figura que siempre les pido a todos, cuando esto pase, si es que estamos ahí, y abras la puerta para salir, dejar de lado la cuarentena, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Ir a comprar asado, carbón y invitar a los que tienen que estar acá, ¿no? O sea, yo creo que eso yo hablaba con Andrea, eso, ¿no? O sea, te saca incluso, viste, uno por ahí tiene el deseo de viajar, de andar, y yo es tan elemental como prender un fuego, digamos, porque ahí tenés otra clave, ¿no? Yo por ahí, el fuego es lo que también el fuego es una forma
de recordar cómo sobrevivimos, ¿no? Porque si no hubiese habido fuego, no estaríamos acá, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, el fuego es lo que nos recuerda, para mí, ¿no? Para mí, a cada instante nos recuerda de dónde venimos como especie, digamos, como especie humana. Y el fuego compartido nos recuerda eso, pero con la gente que uno quiere, con los amigos, con los afectos. Por lo tanto, el día que abran la puerta, estoy pensando en ese momento, es ir a comprar un pedazo de carne y compartirlo con los amigos que hoy no se puede, ¿no? Con la familia, con los amigos que hoy que están distanciados por esta circunstancia, porque me parece que es lo que en definitiva es lo que queda, ¿no? Porque es lo que falta en este momento. El abrazo, porque nosotros somos eso, somos básicamente gente que se toca, que quiere estar juntos, que quiere compartir, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que haría yo, ¿no? No sé. Si se me ocurre algo, te aviso por WhatsApp. No, está bien, lo loco es que vos cuando abras la puerta querés ir a buscar carne, algo de carbón, hacer un fuego y volver a tu casa. No te cansaste de estar en Y sí, podíamos hacerlo en la ruta, ¿no? En la calle, o sea, algo así. Sí, puede ser, sí, es verdad. Bueno, pero el problema es, en definitiva, es otro, me parece, ¿no? O sea, el aislamiento tiene todas estas cosas, pero también me parece que el aislamiento que más pesa es el aislamiento con el ser querido, ¿no? Y bueno, y ahí se funden una cantidad de sentimientos seguramente, pero sí, es verdad, es salir para volver a entrar, como loco. Tenés razón. Pepe, dejo lo que dijo ahí Miriam, primero que la evolución fue el fuego, si sabrá de fuego, y te agradezco, te agradecemos todos. Gracias, Dani, a vos por el espacio y por la charla, la verdad que. Y además está bueno el sistema este, ¿eh? Con internet ni te digo. Claro. Mañana a la noche es la cita, ¿no? Mañana a las 9 de la noche, por todas las plataformas, va a estar disponible, por mi canal de YouTube también, la primera parte de la entrevista con el doctor Popescu. Vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar un poco de medicina. Y la segunda parte, que me parece a mí central de la entrevista, que vamos a hablar con Popescu. Dijo alguien alguna vez, más que un eminente médico clínico, uno de los mejores que tiene la región, ha sido formador de médicos, de muchísimos médicos de Corrientes desde la década del 70 para acá. Además de todo eso, es un enorme lector, es un gran lector. Entonces, nos va a pegar un paseo por una cantidad de obra, por una cantidad de autores de todos los tiempos, que es la verdad de una riqueza, porque todas las cosas que sabe y que dice Popescu es una invitación a una vida de ensoñación que viene, no bien, recontra bien, sí, porque es un planazo, dirían los chicos, para pasar la cuarentena también, ¿no? Gracias de nuevo, que tengas una... Igualmente, Dani, saludo a todos los que están todavía por ahí y, bueno, a los que... Gracias. Gracias por todo. Chao. Pepe Ledesma, terminando esta charla con nosotros en esta noche. La verdad que le hemos pasado muy, pero muy bien. Ojalá que ustedes también del otro lado. Mañana a las 11 de la noche volvemos a encontrarnos. Los que tengan ganas de charlar, de sumarse, de participar, todos invitados. Que tengan una linda noche, que sueñen lindo, por sobre